La palabra deuda por sí sola implica la obligación de pagar o devolver a lo que se pidió en calidad de préstamo. En el caso de la deuda pública es el conjunto de obligaciones que el Estado ha contraído con particulares u otros países. El profesor Sainz de Bujanda, en el año 2007, define la deuda pública como toda operación de crédito por la que el Estado u otro ente público recibe una cantidad que se obliga a devolver. Esta puede clasificarse como interna o externa, atendiendo al domicilio de la fuente del crédito, que en el primer caso puede ser de una persona de derecho internacional público o privado, y en el segundo es una fuente de ingreso doméstico del Estado. El índice de deuda pública de un país suele ser un indicador importante del clima económico del mismo. Existen diversas teorías en torno al adecuado manejo de la deuda. Sin embargo, todos convergen en que la proporción del endeudamiento debe ser relativa a la capacidad de producción de un país. Con ello, se garantiza que las deudas sean con ocasión de políticas económicas excepcionales que dinamicen la economía sin comprometer en demasía los bienes de una nación. Cada país cuenta con cierta capacidad de financiamiento y autosustento en relación con sus características demográficas. Hoy, frente a la realidad mundial de la pandemia, se presenta un escenario donde muchos países seguramente acudirán al crédito para cubrir ciertos gastos, lo que conllevará a una indefectible deuda pública. Cuando hablamos de endeudamiento público, hacemos referencia a todas aquellas estrategias a largo plazo que tienen como objetivo cubrir los requerimientos de financiamiento del sector público a los más bajos costos posible, sujetos a su grado de riesgo prudente en concordancia con la capacidad de pago del país. Al hacer referencia a la base legal, debemos mencionar el artículo 311 y 312 de la Constitución, en donde señalan que la ley debe fijar el límite máximo de endeudamiento público, tomando en consideración el nivel prudente en relación al tamaño de la economía, de la inversión reproductiva y la capacidad de generar ingresos suficientes para cumplir con las obligaciones pautadas o adquiridas, que garanticen a su vez el dinamismo económico de la nación. Dichos límites se establecen en la Ley Especial de Endeudamiento Anual, que es presentada por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional, en conjunto con la Ley de Presupuesto para su respectiva aprobación. La Ley Especial de Endeudamiento para el ejercicio fiscal 2020 autoriza a la Nación a endeudarse por un monto de 102 billones de bolívares, esto con la finalidad de financiar proyectos de inversión, pago de servicios de deuda pública, refinanciamiento y reestructuración de la deuda pública y todas aquellas necesidades transitorias de recursos del Tesoro Nacional. Que la deuda pública extranjera venezolana es un número monstruoso, es grandísimo, y a pesar de que sea injusto, es una deuda de todos los venezolanos, de los que estamos aquí, de los que me están entrevistando, de mis hijos, y hay general consenso en todo el país, independientemente de tu posición política, de que ese problema hay que atacarlo, hay que resolverlo como un paso necesario para la reconstrucción del país. Y básicamente, ¿qué ocurre? No tenemos cómo pagar la deuda se habla, no hay un monto exacto, pero está alrededor o un poco más de 160 millardos de dólares. Venezuela no tiene cómo pagar esa deuda, los acreedores lo saben, pero al final también los acreedores quieren que les paguen algo, o así sea menos, pero que les empiecen a pagar. Entonces tienes por un lado el país, tienes por el otro lado los acreedores, y en el país estamos nosotros los habitantes. Y bueno, no somos el único país que ha pasado por esto. Ya Venezuela pasó por esto antes, al final de la década de los 80. Nos volvemos a encontrar con este monstruo. Ha pasado en Grecia, pasó en Argentina, pasó en Irak. Y básicamente la solución es lo que denominan la reestructuración de la deuda, que no es otra cosa que sentarse el deudor, que en este caso Venezuela, junto con PDVSA y los acreedores, que son muchos tipos de acreedores, sentarnos y ver cómo hacemos para cambiar los términos de la deuda, sea básicamente reducir el monto, correr los plazos, reducir las tasas de interés, o inclusive a veces hasta se habla de la posibilidad de sustituir deuda con acciones de empresas públicas, es decir, hay muchas alternativas. Ahora, todo esto de cómo puede hacer la reestructuración va a depender de leyes, de términos contractuales, porque desde el momento en que Venezuela dejó de pagar, esto se volvió un problema legal, obviamente.